Actualmente, más de 82 millones de personas en todo el mundo utilizan los vapers para reducir o dejar de fumar. Este producto, que tiene una producción anual de más de 24 millones de unidades, se fabrica mediante un proceso muy estricto. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo se fabrican los vapers? Hemos visitado la fábrica implicada más grande del mundo para revelar este enigmático proceso. Al comienzo del proceso de producción, la fábrica realiza pedidos mensuales de más de 2 millones de carcasas para los cigarrillos electrónicos. Estas carcasas, que ya llegan a la planta en estado prefabricado, están hechas de policarbonato, un tipo de plástico altamente utilizado en la industria debido a su gran resistencia al impacto y su ligereza, lo que lo convierte en el material ideal para la fabricación de este producto. Después, se procede con el ensamblaje del tanque donde se introduce el líquido de vapeo. Durante esta etapa, se integran cuidadosamente los cables que forman parte del sistema electrónico del vape. Estos cables, junto con las gomas de ajuste, se colocan de manera precisa dentro del tanque para asegurar que los componentes electrónicos queden firmemente en su lugar y no se muevan. Las gomas actúan como aislantes y proporcionan estabilidad a los componentes, garantizando un funcionamiento seguro. El proceso de producción de la sustancia utilizada para el vapeo es realizada por una empresa externa que se especializa en la formulación y fabricación de una extensa gama de estos líquidos. En la fábrica, el personal especializado añade más de 500 litros de propilenglicol a un tanque de mezclado, lo que representa el 50% de la solución total. Este componente es fundamental para crear el golpe de garganta, una sensación que imita la experiencia de inhalar el humo del tabaco. Seguidamente, se incorporan a la mezcla más de 500 litros de glicerina vegetal, un líquido completamente natural que se obtiene, en su mayoría, de aceites vegetales como el de coco o palma. Este componente es fundamental ya que no solo facilita que el líquido se vaporice de manera efectiva cuando se utiliza en un dispositivo de vapeo, sino que también es el principal responsable de la producción de grandes y densas nubes de vapor. Para completar la mezcla, se agregan menos de 100 litros del sabor artificial elegido, lo cual permite alcanzar el perfil de sabor deseado sin sobrecargar la solución ni modificar su consistencia. Esta concentración es cuidadosamente ajustada para asegurar que el sabor se integre adecuadamente sin dominar el resto de la mezcla. Además, se pueden utilizar combinaciones de diferentes sabores en cada lote, ofreciendo así una amplia gama de opciones para los usuarios, que pueden elegir entre sabores frutales, dulces, mentolados y otros. Después, la solución completa se transfiere a una mezcladora, que se encargará de integrar todos los ingredientes de manera uniforme durante un proceso continuo de más de 2 horas. En esta ocasión específica, la mezcla no incluye nicotina. Sin embargo, en otras fórmulas producidas en la fábrica, es posible que se añadan hasta 20 mililitros de nicotina a la mezcla, dependiendo de la concentración deseada para el líquido final. Finalmente, todos los diferentes tipos de líquidos producidos son cuidadosamente envasados y luego empaquetados para su protección durante el transporte. Una vez completado este proceso, los envases son trasladados a la fábrica principal. Allí, el siguiente paso en la cadena de producción consiste en llenar los vapers con estos líquidos. Para llevar a cabo este proceso, se emplea una máquina de relleno especializada que transfiere el líquido envasado a los cartuchos de los cigarrillos electrónicos. Esta máquina tiene una capacidad de producción impresionante, permitiendo llenar más de 50.000 dispositivos por hora, con cada cartucho recibiendo 8 mililitros de líquido de vapeo. Posteriormente, se realiza un proceso de pesaje para verificar y asegurar que la cantidad de líquido inyectada en cada cartucho sea la correcta, garantizando así la precisión y consistencia en el llenado de los dispositivos. Después del proceso de llenado, se comienza con el ensamblaje del sistema eléctrico por medio de soldadura electrónica, la cual consiste en unir todos los componentes del dispositivo. Este sistema incluye un chip integrado que gestiona diversas funciones esenciales, como la carga de la batería y el control de los elementos luminiscentes que forman parte de la estructura del dispositivo. Luego, se inicia el ensamblaje de la parte inferior de los vapers. Este proceso se inicia colocando cuidadosamente el sistema electrónico dentro de un molde de colocación especializado. Una vez que el sistema electrónico está en su lugar dentro del molde, se coloca la carcasa inferior del vapor sobre él, aplicando una leve presión. Esta presión asegura que la carcasa se ajuste perfectamente al sistema electrónico, quedando firmemente ensamblados. Mientras que el molde está diseñado para garantizar que todos los componentes electrónicos se posicionen con absoluta precisión en sus ubicaciones correspondientes dentro del dispositivo.
Para garantizar una fijación aún más segura de los componentes dentro del dispositivo, se utilizan tornillos específicos en cada uno de ellos. Estos tornillos actúan como anclajes, asegurando que los componentes permanezcan firmemente en su lugar, incluso ante movimientos o vibraciones que podrían ocurrir durante el uso diario del vapor. Después de que todos los componentes estén correctamente fijados, se procede a realizar una prueba de seguridad exhaustiva a todas las baterías. La prueba de seguridad comienza colocando cada batería en un medidor de voltaje, un dispositivo que permite evaluar con precisión las condiciones actuales de la batería. Al medir el voltaje, se verifica si la batería está funcionando dentro de los parámetros establecidos, lo que garantiza su capacidad para operar de manera segura y eficaz. Una vez que se han seleccionado las baterías que cumplen con todos los estándares de seguridad, se procede a integrarlas en el sistema electrónico del dispositivo. Este paso crucial se realiza mediante un proceso de soldadura cuidadosamente controlado. Durante este proceso, las baterías se conectan de manera segura a los circuitos electrónicos para que el sistema funcione correctamente. A continuación, el personal especializado de la fábrica procede a ensamblar manualmente las carcasas de los vapers con los componentes electrónicos internos. Una vez que se comprueba que el diseño está completo, se realiza una breve pero crucial prueba de funcionamiento. Durante esta prueba, se verifica la correcta expulsión del vapor, asegurándose de que el dispositivo esté operando como se espera y que todos los sistemas internos, incluyendo el mecanismo de calentamiento y el flujo de aire, funcionen adecuadamente. Seguidamente, cada vapor se somete a un proceso de prensado en el que se coloca cuidadosamente en una máquina especializada. Esta máquina aplica una presión controlada sobre el dispositivo para asegurar que ambas mitades de la carcasa queden firmemente unidas. Luego de completar el ensamblaje de cada unidad, se realiza una prueba crucial de carga y descarga en cada unidad producida. Durante esta prueba, el dispositivo es sometido a un ciclo de carga completo, seguido de un ciclo de descarga controlada, con el fin de identificar cualquier posible anomalía, como fallos en la batería, desconexiones en el circuito o problemas en la entrega de energía. Posteriormente, se le realiza a cada dispositivo la prueba de succión, la cual ayuda a verificar que el flujo de aire a través del dispositivo es correcto y que el usuario experimentará una succión adecuada al inhalar. Por otro lado, en la fábrica también se realizan pruebas manuales de succión para asegurar que el sabor y la suavidad del vapor estén perfectamente equilibrados. Durante esta prueba, los especialistas inhalan una gran cantidad de vapor para evaluar directamente la experiencia del usuario. Esta cantidad puede equivaler a inhalar el vapor de más de 50 cigarrillos al día. Finalmente, se procede a añadir las etiquetas de marca, que incluyen el logotipo y la información de identificación del producto, así como los dispositivos de seguridad necesarios para garantizar su integridad y protección durante el transporte. Una vez completado este proceso, el producto está listo para ser empaquetado de manera adecuada y distribuido a nivel global. Escribe en los comentarios si has vapeado alguna vez y desde cuándo lo haces. Si te gustó el video, dale manito arriba, suscríbete y compártelo.